Ok, en la parte de hepatitis virales se van a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? En la parte de hepatitis existen una infinidad de causas de hepatitis viral aguda. La mayoría de ellas están producidas siempre por estos virus que ustedes ya conocen, desde el A hasta el virus G, hasta el virus H, que existen en alguna manera. Citomega, el propio VIH puede producir hepatitis en algún momento. Sin embargo, ahora nos vamos a abocar solamente en los 5 primeros, ¿no? Todos desde la A hasta la E para que ustedes puedan ver. Existe hepatitis de todas las causas en sí. Cualquier cosa puede dar una inflamación. Primero, el modo de transmisión. Esto es algo que es sumamente preguntado, es algo bastante común. Es algo que es bastante común y ustedes deben saber lo primero, ¿no? ¿Cuáles son de transmisión fecal oral? Es decir, ¿cuáles son de contagio directamente de persona a persona? Una forma de recordar fácil es las dos vocales que tienen como parte del estudio, ¿no? Las dos de transmisión fecal oral son la A y la E. Las que son de transmisión parenteral, es decir, por vía sanguínea fundamentalmente, suelen ser las consonantes que son la B, la C y la D. Otra forma más para que puedan recordar, las que son cronificantes, o sea, las que dan cronicidad a la larga, también son estas, todas las parenterales. Ni la A ni la E suelen dar cronicidad, ¿no? Son enfermedades que son agudas y son totalmente autolimitantes en un momento. Vamos a avanzar con lo que es hepatitis. Primero, para hepatitis A es importante que recuerden siempre el tipo de virus que es, ¿no? Este es un picornavirus. Eso se va a diferenciar de los otros tipos de hepatitis. El de hepatitis B, por ejemplo, es un hepatnavirus, ¿ya? Y el de hepatitis C es un flavivirus, ¿de acuerdo? Entonces, mucha atención con eso porque son diferencias fundamentales para que puedan ustedes resolver en el examen. El tiempo de incubación también es muy variable. El tiempo de incubación menor usualmente suele ser entre los pacientes que tienen hepatitis A. Solamente es 15 a 45 días. Una forma fácil de recordar los tiempos de incubación, solamente que recuerden por lo menos un par, ¿no? De 15 a 45 días es del hepatitis A. Desde 45 hasta 180 días suele ser hepatitis B. Y de hepatitis C es todo el rango, desde 15 hasta 180. Esa es una forma que pueden utilizar para recordar en algún momento. De 15 a 45 entonces la A, de 45 a 180 la B y todo el rango de 15 a 180 el de hepatitis C. Esto es importante porque van a encontrar que las hepatitis A suelen ser endémicos, ¿no? ¿Endémicos dónde? Usualmente en jardines de niños, ¿no? En presidios, en asilos de ancianos, donde están totalmente hacinados porque la transmisión suele ser fecal oral, ¿no? En este tipo de asentamientos donde todo está compacto y el contacto entre persona y persona es muy, muy íntimo, academias de preparación para residentado, por ejemplo, ¿no? Se puede encontrar básicamente eso, ¿no? La hepatitis A y puede haber transmisión. Usualmente si una persona tiene hepatitis A, los síntomas de la otra persona contagiada pueden presentarse luego de 15 a 45 días. Eso se llama tiempo de incubación. La epidemiología no tiene mayor cosa especial. Casi todos los países que tienen zonas de pobreza o de mucho hacinamiento suelen ser los más endémicos. Cuando les pregunten cuál es la presentación clínica más frecuente de los pacientes con hepatitis A, siempre contesten que es asintomático, ¿de acuerdo? No marquen ictericia, no estén marcando otras cosas. La presentación clínica más frecuente suele ser asintomática. Otra cosa es que les pregunten cuál es el síntoma más frecuente. Eso es muy diferente, ¿de acuerdo? Y aún así el síntoma más frecuente de hepatitis A no suele ser la ictericia. Ya suelen ser todos los prodromos en sí que son totalmente inespecíficos. Ya saben entonces, presentación clínica más frecuente, siempre asintomática. Estos son los prodromos, ¿no? Febrícula, malestar, cefalea, mialgia, son cosas que lo pueden encontrar en cualquier persona en sí. Ictericia, ya cuando es muy notable el cuadro, coluria, náuseas, vómitos, son cosas totalmente inespecíficas. Doctores, hay datos para recordar sencillos en hepatitis A. Los niños, usualmente la mayoría son asintomáticos, hasta el 95% son asintomáticos. Cuando un adulto tiene hepatitis A, la gran mayoría de veces tiene, si bien es cierto, casi siempre es asintomático, pero ellos hacen sintomatología más marcada. Y usualmente suele ser más grave también. O sea,
Si a ustedes les da una hepatitis A, es mucho más complicado el cuadro en alguno de los casos. No olviden este dato de acá de la hepatitis fulminante, que puede presentarse hasta en 1 de cada 1000 pacientes que tienen hepatitis A. Ya recuerden ese dato, que es no crónico y no deja secuelas, ¿no es cierto? Doctores, para que recuerden otra cosa, todos los diagnósticos de hepatitis son sencillos, excepto el que tienen que practicar, y a partir de hoy lo van a ver muy bien, es el de hepatitis B. Solamente van a recordar un que necesito que sepan para hepatitis B y no van a tener nunca un problema de resolución de hepatitis B. Para hepatitis A, para hepatitis C, para hepatitis D y para hepatitis C, por favor, todo es inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M lo que hace, la inmunoglobulina M lo único que hace es detectar la enfermedad en fase aguda. Eso significa una infección por hepatitis A. ¿Cuánto tiempo demora una IgM? Usualmente está presente 6 meses. Si después de los 6 meses ustedes le toman a un paciente una inmunoglobulina, no debe ser una inmunoglobulina M, tendría que ser una inmunoglobulina G. Entonces, si ustedes quieren detectar agudamente una enfermedad viral, siempre es IgM. Si quieren saber si ha tenido una enfermedad pasada, será inmunoglobulina G. Eso es todo. Eso en la A, en la C, en la D y en la E, no tengan más problemas con eso, ¿de acuerdo? Entonces ya saben que el diagnóstico es con inmunoglobulina M y la parte tardía con inmunoglobulina G. Las presentaciones clínicas puede haber muchas variantes dependiendo de la cantidad de TGP que se puede elevar. No es importante para ustedes eso. Hay variantes, hay a veces ictericias ondulantes en algunos pacientes. Tranquilos con eso. Ya saben el diagnóstico, inmunoglobulina M es infección aguda. Inmunoglobulina G, que la infección ha sido pasada, está curada, punto. ¿Hay vacuna para hepatitis A? Sí hay vacuna para hepatitis A, y eso se utiliza precisamente en estos lugares donde hay un riesgo, o donde ya ustedes han visto que existe un paciente con hepatitis A, y este lugar es realmente una fuente amplia de contagio, ¿no? Si hay un presidio, por ejemplo, y tienen un paciente con hepatitis A, tranquilamente pueden hacer toda la vacunación a los pacientes. Se obtiene de cepas atenuadas de hepatitis A, ¿ya? Es la diferencia fundamental con la vacuna de hepatitis B. La vacuna de hepatitis B no son virus atenuados como en el caso de la hepatitis A. En la hepatitis B es un anticuerpo que está formado principalmente por ingeniería genética, ¿de acuerdo? Entonces, la hepatitis A, en la vacuna, son virus atenuados, pero en la hepatitis B no, son los anticuerpos directamente creados. Tiene muy buena protección de alguna manera. Eso es hepatitis A. La hepatitis A es totalmente sencillo para ver. Vamos a ver hepatitis B, que es lo que realmente les interesa y que causa la mayoría de problemas realmente en el diagnóstico en sí. No olviden que el de hepatitis A era ¿qué tipo de virus, doctora? Picornavirus, ¿no? Y recuerden que el de hepatitis B es un hepatnavirus. No olviden el tiempo de incubación, que es lo que les he mencionado en un momento. El tiempo de incubación en el otro era, el tiempo de incubación usualmente en la hepatitis A era de 15 a 45 días, ¿no? En este es de 45 a 180 días, que es lo mismo que 6 semanas a 6 meses. Es absolutamente lo mismo si ustedes hacen su conversión. Así que no se compliquen con esas cosas. No olviden siempre que la presentación más frecuente de estos pacientes es que suele ser totalmente asintomático, ¿ya? Es asintomático. Es la presentación clínica más frecuente en los pacientes que tienen hepatitis. La distribución en el mundo sí es variable, y como ustedes se van a percatar, la zona del Perú y la zona prácticamente amazónica suelen ser los lugares que tienen mayor frecuencia de hepatitis B en Sudamérica, ¿no? Así como la parte septentrional de lo que es el África y la parte asiática. Son lugares con altísima incidencia de hepatitis B. Ok, en el Perú obviamente tenemos zonas, y hay zonas de alto riesgo, y también sigue siendo la parte amazónica y la parte del Braem, ¿no? La parte del Valle del Río Apurímac y Mantaro, que es Cusco, Ucayali, Junín, Ayacucho, toda esta frontera, una zona de alta incidencia para hepatitis B, ¿no? Son zonas no vacunadas y son pacientes que ya tienen mucho riesgo, incluso de un hepatocarcinoma a largo plazo. Ok, vamos a ver las vías de transmisión. Esto también es muy fácil de recordar.
ya saben que las parenterales suelen ser fundamentalmente por transmisión endovenosa. En la hepatitis B, lo más importante suelen ser la transmisión sexual y la transfusión de productos sanguíneos, ¿no? Estos pinchazos, usualmente accidentales, con agujas contaminadas, suelen ser las principales formas de cómo se transmite la hepatitis B. La transmisión vertical es algo bien común, y sobre todo en estas zonas endémicas que les estaba mencionando. Transmisión vertical significa la transmisión de una madre infectada hacia su hijo, ¿no? Hacia el bebé que va a nacer en este caso. ¿Cómo está, doctor? Eso es una transmisión vertical y eso hay que tener bien en claro. No olviden que el uso de intravenosos compartidos también, no compartan sus jeringuillas, por favor, sean un poco egoístas para eso. Entonces tengan siempre en consideración ese detalle, ¿no? La transmisión sexual es sumamente importante y la transmisión vertical, como ustedes van a ver, es muy importante para el pronóstico de la enfermedad. Si les preguntan cuál es la presentación clínica más frecuente, sigue siendo asintomático y eso no deben de dudar, pero cuando tiene síntomas puede presentar cualquiera de estas cosas. De repente, ¿cuál sea la presentación más importante? Es usualmente los síntomas flu-like. ¿Qué significa esto? Significa síntomas muy parecidos al resfriado, ¿cierto? Esos son síntomas flu-like. Congestión nasal, un poco de tos, dolor de cabeza, estornudos. Incluso todo eso se puede ver en los pacientes que tienen hepatitis B. Hay diarrea, constipación, anorexia. Es muy variable, pero todos son síntomas muy inespecíficos. La ictericia, miren en qué porcentaje se ve. Así que no estén marcando, por favor, eso en los exámenes, ¿ya? No estén marcando ictericia como la presentación más frecuente de hepatitis B, que no tiene absolutamente nada que ver en este caso, ¿ya? Ok, llegamos a la parte importante, pero todavía vamos a ver. Solo conozcan por ahora que existen 4 antígenos, de los cuales estos 3 que tienen acá son los importantes para el diagnóstico. Van a conocer lo que es el antígeno de superficie, el antígeno core. El antígeno core puede ser de 2 tipos, IgM o IgG, ¿de acuerdo? El core puede ser IgM o IgG. Y el antígeno E, ¿qué significa cada uno de ellos? Es muy fácil. El antígeno de superficie significa presencia de la enfermedad, presencia del virus en ese momento, ¿ya? Eso significa el antígeno de superficie. El core lo que nos va a indicar es un contacto con el virus, ¿ya? Es contacto con el virus. Si es IgM, será un contacto agudo, ¿no? Un contacto en el momento. Si es IgG, será un contacto pasado. Eso significa el anticore. El antígeno E, ¿qué va a representar? Nos implicaría replicación viral, ¿no? Replicación, eso quiere decir que el virus se está replicando en este caso. Son las 3 cosas que van a ver en un momento antes del cuadrito que les voy a mostrar. No olviden el cuadro clínico, el porcentaje sigue siendo la mayoría siempre asintomáticos. Y lo que sigue son fatiga, anorexia y síntomas flu-like en todos los casos. Doctores, bienvenidos al mundo del diagnóstico de la hepatitis B. Solamente tienen que aprender este cuadro y con este cuadro no van a tener problemas para resolver casos de hepatitis B, por lo menos cuando les exámenes en sí. No olvidar que yo les he mencionado que existen 3 tipos de antígenos. Uno, que es este antígeno de superficie, que es el importante, el que se utiliza fundamentalmente para diagnóstico. Antígeno de superficie, ¿de acuerdo? Existe el antígeno core, que les he mencionado en un momento, que es del tipo IgM o puede ser del IgG. Esos son los 2 que les he mencionado acá, el antígeno core, ¿de acuerdo? Y finalmente existe el antígeno E, que es el que tiene la importancia de la replicación. Doctores, todo antígeno debe tener un anticuerpo, en este caso. Y eso es lo que van a ver acá al lado. Si esto es el antígeno de superficie, este de acá será el anticuerpo antiantígeno de superficie. Si este es el core IgM, que se presenta en fase aguda, se presentará el core IgG, básicamente como un signo de infección pasada. Si tienen el antígeno E, acá van a tener el anticuerpo contra el antígeno E. ¿De acuerdo? Cada antígeno tiene su anticuerpo. ¿No pueden existir juntos ambos? No, doctores. Para fines clínicos y para fines de la práctica en sí, no puede ver el antígeno y el anticuerpo a la vez. ¿De acuerdo? No pueden estar los 2 a la vez. Uno
aparece el antígeno de superficie, aparece el anticuerpo antiantígeno de superficie. Una vez que desaparece el IgM, va a empezar a aparecer el IgG, aunque estos sí se pueden superponer, pero el IgG fundamentalmente se persiste o perdura durante toda la vida. El antígeno E, si existe y luego desaparece, aparece el anticuerpo contra el antígeno E. Solamente teniendo idea de esa relación, no van a tener problemas para más. Obviamente un paciente no expuesto tiene todo negativo, no debe de tener nada positivo, ¿ya? Ese es un paciente no expuesto. Si ese paciente no expuesto, como cualquiera de ustedes, por ejemplo, yo le coloco una vacuna para hepatitis B, recuerden que la vacuna no es un virus vivo. ¿Qué cosa era la vacuna? Era el anticuerpo, ¿no es cierto? ¿Y era un anticuerpo contra qué? Precisamente contra el antígeno de superficie. Tienen el antígeno de superficie y acá tienen el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Entonces, lo único que va a tener una persona o un paciente vacunado es todo negativo y lo único que tiene positivo es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Vas a vacunar a un paciente que ha tenido hepatitis B? ¿Para qué? No tiene sentido porque eso ya le crea inmunidad a largo plazo si es que se curó, si es que no se vuelve crónico. Entonces, no tiene sentido tener ambas cosas, no va a haber ambas cosas en sí. ¿De acuerdo? No existen ambas cosas juntas. Entonces ya saben lo que hay en un paciente vacunado. Todo negativo, excepto el anticuerpo, que es lo que le has colocado al paciente. Lo que nos interesa saber muchas veces es la infección aguda, ¿no? Cuando un paciente tiene realmente infección aguda. Si quieren recordarlo fácilmente, una infección aguda es cuando tiene todos los antígenos presentes, ¿no? Entonces, ¿cómo va a tener eso? ¿Cómo se hace un diagnóstico? Tiene que tener un antígeno de superficie positivo, ¿no? Eso es un paciente que tiene fase aguda. Como es un paciente que está en el momento con la enfermedad, ¿qué tendrá positivo? ¿IgM o IgG? Siempre IgM, entonces el core IgM será positivo. Y como puede estar replicando el virus en ese momento, tendrá un antígeno E positivo. Eso es lo que va a tener un paciente con hepatitis B aguda. Todos sus antígenos positivos. No puede tener los anticuerpos todavía porque está con la enfermedad. Recién con el tiempo empieza a producirse curación. Y eso es lo que van a ver en un paciente que tiene hepatitis B resuelta. Va a pasar el tiempo, el paciente se cura espontáneamente de la hepatitis B y lo que nacen son todos sus anticuerpos. Desaparece su antígeno de superficie y le aparece su anticuerpo contra el antígeno de superficie. Tenía core IgM, han pasado 6 meses, solo tendrá positivo el core IgG, porque es infección pasada. Tenía replicación viral, como ya no tiene replicación viral un paciente que está curado, aparecerá su anticuerpo contra el antígeno E o contra su replicación. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que deben de saber. Eso es infección aguda, esa es infección aguda resuelta. Acá de repente tienen un poquito de problemas en lo crónico, porque para saber qué es una hepatitis B crónica tienen que aprender a definirlo, ¿no? Y una hepatitis B crónica se caracteriza por la presencia de la positividad del antígeno de superficie más allá de los 6 meses de enfermedad. ¿De acuerdo? O sea, una hepatitis B crónica es un antígeno de superficie que está presente por más de 6 meses en un paciente. Usualmente, entonces, una hepatitis B aguda, ¿cuánto tiempo va a tener el antígeno de superficie positivo? Menos de 6 meses, solamente hasta 6 meses donde empieza a desaparecer. Si ya tiene 7, 8, 9, 10 meses, doctores, hay posibilidad de que sea una hepatitis B crónica. Pero recuerden algo claro, estamos hablando de una enfermedad crónica, o sea que ya pasaron sus 6 meses, nunca va a aparecer su anticuerpo, ¿de acuerdo? Es una enfermedad crónica, no va a tener su anticuerpo, siempre va a tener positivo su antígeno de superficie. Pero no es una infección aguda, por consiguiente su core IgM, que les he dicho que presenta en los 6 primeros meses de enfermedad, va a estar negativo. ¿Y qué van a tener de positivo? Solo el core IgG. ¿De acuerdo? Solo tendrá positivo el core IgG. Tendrá su antígeno de superficie con el core IgG. Es una infección crónica. Esto de acá sí es importante, porque el antígeno E sí puede ser variable. Y si quieren, pónganle un asterisco acá. Porque el antígeno E puede estar presente, puede ser positivo en el caso de que esa infección crónica esté con replicación. O puede ser que esté negativo en caso de que esa infección crónica esté sin replicación en ese momento. Entonces, esto es variable. Esto es variable en sí. ¿De acuerdo? ¿Se entiende todo eso? Eso es
todo lo difícil en hepatitis B. No hay nada más difícil para hepatitis B. Esto es lo único que deben de saber y con eso no van a tener problemas. Antes de ver algunos ejemplos, que es lo que quiero que... Creo que incluso los ejemplos los tienen resueltos, pero de todas maneras quiero que lo tengan en claro. Hepatitis aguda, generalmente la gran mayoría en la infección suelen ser hepatitis aguda en sí. Muy pocas llegan a cronificar cuando es en adultos. Cuando es en adultos, usualmente menos del 5% cronifican cuando está la infección en adultos. A diferencia de la infección en niños, cuando es una transmisión vertical, por ejemplo, de madre a hijo, el bebé tiene 90% de posibilidad de hacer una hepatitis crónica. O sea, definitivamente mucho más severo una transmisión vertical que una infección adquirida en el adulto. ¿De acuerdo? Saben, acá nos interesa fundamentalmente la hepatitis aguda, la gran mayoría son asintomáticas, ya saben, y en la hepatitis crónica, que es un tema aparte que van a ver en un rato, ya saben que esto puede llevar a cirrosis y puede llevar a hepatocarcinoma, que es lo que tienen que tener en consideración. No olviden esto, este detalle está preguntado en el examen del 2007, por ejemplo, tal y cual y con porcentajes como lo han visto, ¿no? Los neonatos que tienen infección por hepatitis B, por transmisión vertical, 90% hacen infección crónica. 90% te hacen infección crónica. Los adultos, menos del 5% te hacen infección crónica. Si cualquiera de ustedes se contagia con hepatitis B, por alguna casualidad, Dios no quiera, la probabilidad de que haya una cronicidad es bastante baja, ¿no? Es bastante baja. Pero si se adquirió la enfermedad en niños, digamos, la tasa es más o menos del 30%, ¿no? De cronicidad en este caso. Entonces, ya saben, en neonatos, 90%. Este gráfico de acá ni siquiera necesita mayor interpretación si ustedes han entendido la tabla que les he presentado previamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya saben que el antígeno de superficie, este antígeno de superficie, ¿cuánto tiempo dura? 6 meses, doctores, o sea, 24 semanas, y ahí desaparece. Una vez que que termina de aparecer el antígeno de superficie, ¿qué aparecerá? El anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Se dan cuenta? Solamente dura estos 6 meses y luego sale su anticuerpo contra el antígeno de superficie si es que la enfermedad está ahí. Miren lo del que tenemos. IgM es igualito al antígeno de superficie. Aparece los 6 meses, pero si la enfermedad se vuelve pasada, en este caso, esta se mantiene más allá de los 6 meses, la IgG, ¿de acuerdo? IgM infección aguda, IgG infección pasada, en este caso. El antígeno E que implica replicación, igualito, se mantiene aproximadamente entre los 5 y 6 meses. Desaparece el antígeno E y aparece el anticuerpo contra el antígeno E. Eso es todo. Si se dan cuenta, es lo mismo que les he explicado en la tabla, solo que está explicado gráficamente. ¿Qué formas puede existir de un paciente? Ya saben que existe el portador asintomático, el paciente con hepatitis crónica, que es el que les he mencionado, y hay pacientes que terminan en una cirrosis hepática o en un hepatocarcinoma en sí. Ok, si ustedes quieren saber cómo pueden contagiarse usualmente de hepatitis B, cuáles son las formas frecuentes de contagiarse, ya saben que las probabilidades altas son sangre, suero, sudado de herida. Fundamentalmente las punciones accidentales con agujas contaminadas, ¿no es cierto? Doctor, ¿qué es más frecuente? ¿Contaminarse o contagiarse con hepatitis B o con VIH? O con virus de VIH. Falso, ¿no? La respuesta es falsa. Es más fácil contagiarse de hepatitis B que de VIH. ¿Cuántas veces más? ¿Alguien sabe? 100 veces más frecuente. O sea, si ustedes se pinchan, tienen 100 veces más probabilidad de infectarse con hepatitis B que con virus de VIH, realmente. Entonces, eso tienen que tener cuidado. Ahora encima me puedo contagiar de hepatitis B. Si me escupen, puedo contagiarme de hepatitis B. Los riesgos son bastante bajos, ¿no es cierto? En el Nelson de pediatría, si ustedes se van a poner a leer pediatría en algún momento, en la parte de hepatitis B, ver que existe algunos casos reportados, no necesariamente tienen que ser ciertos, de contagio de hepatitis B en niños, que obviamente no han tenido contacto sexual, ni ningún tipo de violación, ni nada por el estilo, contagiados supuestamente por picadura de mosquitos, ¿no? O sea, que venía un mosquito, le picaba al niño que tenía hepatitis B, y ese mosquito llevaba el virus y picaba a otro niño que estaba sano y le contagiaba hepatitis B. ¿Será factible eso? Realmente en el Nelson está descrito esos casos.
pero realmente que sean demostrados a ciencia cierta no es claro. Entonces, ese tipo de realmente tienen que considerarlo casi como una cosa muy aislada o muy difícil de que pase. Lo que deben de saber es esto: sangre, suero y exudado de heridas, por ejemplo. ¿Para quiénes está indicada la vacunación? Tenganlo en consideración siempre eso, ¿no? Todos ustedes vacunados para hepatitis B, siempre, por personal de salud, personal expuesto necesariamente a riesgos de punción, todo profesional de salud. Todo recién nacido, todo niño al nacer, dentro de su esquema de vacunación, tener vacuna para hepatitis B, ¿no? Los hijos de madres portadoras de antígenos, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, todos estos, los que van a ser nefrólogos, por ejemplo, tienen que estar bien vacunados, porque las zonas de hemodiálisis son zonas de bastante contagio de hepatitis B, y no solo de hepatitis B, más frecuente incluso de hepatitis C, ¿de acuerdo? ¿Se ha entendido hepatitis B? ¿Está claro? Vamos a ver al final si han entendido realmente cuando veamos los ejemplos en sí. Hepatitis C. ¿La hepatitis A era qué, doctora? ¿Qué tipo de virus? La picorna. ¿Y el B? ¿Ah? Aptavirus, ese no es de los aptas, ese no. ¿Otro, doctora? En hepatnavirus, ¿no? Y este es un flavivirus. Ya saben el tiempo de incubación. ¿Cuál es el tiempo de incubación de la hepatitis C, doctora? De 15 a 180. 15 a 45 el A, 45 a 180 el B, y de 15 a 180 el hepatitis C. La principal forma de transfusional, es post-transfusional. Tiene que tener hepatitis C. Doctores, si les preguntan cuál es la hepatitis que más cronicidad da, tienen que responder que es hepatitis C de todas maneras, ¿ya? 80 o 85% de pacientes infectados con hepatitis C van a llegar a cronicidad. Estas sí resuelven muy poco más bien, ¿no? La distribución en el Perú, están empezando a aparecer recién los diagnósticos de casos de hepatitis C, fundamentalmente porque en la época de los 80s y en la época de las transfusiones y de hemodiálisis en el Perú. Entonces, después de tiempo, como la infección es como en todos los casos de hepatitis asintomática, después de años empieza a hacer con los tamizajes diagnósticos de hepatitis C que se han encontrado. Y ahora recién encontramos una gran cantidad de pacientes que tienen hepatitis C, ¿de acuerdo? Transmisión semejantes al de la hepatitis B, pero la capacidad de transmisión vertical es mucho más baja. ¿Cuál transmite verticalmente más entonces? La hepatitis B. ¿Cuál es más por drogas endovenosas y por transfusiones? Generalmente suele ser la hepatitis C. Más que todo, pero en el suele pasar eso. Miren lo que pasaba hace 10 años aproximadamente, o hasta casi 20 años. ¿Cuál era la principal forma de transmisión de hepatitis C? Era transfusión sanguínea. Porque antes decían, ya, dóname sangre, ya te dono. Y pasaban sin tamizaje. No había tamizaje para nada. Entonces, esa era la principal forma de que tengan de hepatitis C. El uso de drogas endovenosas siempre ha ido a la par o a la cabeza con esto. Posteriormente, mejorando todos estos sistemas de salud, a todo paciente que se va a someter a una transfusión, definitivamente se le tiene que hacer un tamizaje, ¿no? Y se le toma todas las pruebas virales. Y si está positivo, obviamente no puede donar. Entonces, con eso la transfusión ha disminuido como una causa real de hepatitis C. Pero adquirimos nuevas prácticas, ¿no? De forma de contagiarnos de hepatitis C, y el uso de drogas endovenosas, de jeringas compartidas, etcétera, es la principal forma de transmisión actualmente. Les van a preguntar alguna vez de repente los genotipos. Existen 6 genotipos de hepatitis C, 6. De los cuales los más leves, o sea, los que tienen mejor pronóstico, son el 2 y el 3. En el Perú, ¿cuál tenemos? ¿Cuál? ¿Alguien sabe? El 1. O sea que nuestro genotipo es realmente fuerte, ¿no? Tiene alta, poco cuesta muchas veces el tratamiento. El genotipo en el Perú es el genotipo 1. Hepatitis C, la forma de presentación, doctores, igual que en la A, igual que en la B, es una forma asintomática principalmente. Es una forma asintomática principalmente con prodromos, como les he mencionado, muy semejantes a los anteriores. Se manifiesta que hay algunos problemas extrahepáticos, ¿no? Y se han descrito enfermedades mucocutáneas como el Raynaud o el síndrome Zika.
O alteraciones psiquiátricas, claro, si tienes hepatitis C, ¿quién no se deprimiría, no? No estaríamos muy contentos, que digamos. Entonces, es un dato importante. No hay manifestaciones reumatológicas, mucocutáneas y psiquiátricas. Que para que un paciente con hepatitis C haga cirrosis o haga un cáncer de hígado, no es que se contagia hoy y mañana tiene cirrosis y el día siguiente tiene cáncer. Entre la infectación o la infección en este caso, el contagio, hasta el momento en que uno hace cáncer, pasan 20 a 30 años tranquilamente, ¿ya? De 20 a 30 años es el tiempo usual. Entonces, es importante, ¿todos los pacientes con hepatitis C hacen cirrosis? No, solo el 20% desarrolla cirrosis, a pesar de la cronicidad. El 85% hacen infección crónica, pero mantienen su infección crónica. De ellos, 20% te hacen cirrosis, un 4% al año te pueden hacer un hepatocarcinoma en sí. Pero para eso tiene que pasar 20 a 30 años. Por eso actualmente hay una gran tendencia a recién encontrar los hepatocarcinomas por hepatitis C, por estos contagios que les estaba mencionando de las hemodiálisis de los años 80 y 90 en el Perú. Se trata de infección aguda. Si realmente la llegas a detectar, podrías darle tratamiento. Se podría dar tratamiento con interferón, pero realmente es tan asintomática que usualmente no tiene mayor implicancia. Mejor van a ver la parte de infección crónica, que es lo que les importa. En hepatitis, el dato importante, porque este es un virus recontra fácil de recordar, la hepatitis D es un virus defectuoso. No existe infección por hepatitis D sola. No existe infección por hepatitis D sola. Necesariamente tiene que haber un virus de hepatitis D previamente para que haya infección por hepatitis D. Como es un virus defectuoso, necesita vivir necesariamente del virus B, del hepatnavirus en este caso. Entonces, no hay forma de que un paciente tenga hepatitis D y no tenga hepatitis B. No hay forma, es un virus totalmente defectuoso. Pero el diagnóstico usualmente, ¿cómo les he dicho que se hace? Si quieren ver el diagnóstico de una hepatitis D, IgM. IgM para infección aguda, IgG para infección aguda. Tiene detalles muy interesantes para que todo puede adquirirse una coinfección. ¿Qué significa eso? La coinfección es cuando tanto el virus de hepatitis B como el virus de hepatitis D entran al organismo en el mismo momento. Eso se llama coinfección, ¿ya? B y a la vez entran, eso se llama coinfección. En ese caso, la mayoría resuelve sin mayor problema, ¿ya? Cuando se adquieren ambos juntos, la mayoría resuelve sin problema. La superinfección significa que tienes hepatitis B y después adquieres una infección por hepatitis D. Eso se llama superinfección. En ese caso, progresión a cirrosis es la principal característica que tiene, ¿ya? Entonces, ese detalle es muy importante para que tomen en consideración. Si se contagian juntos, usualmente tiene buen pronóstico. Es decir, si la D contagia después a un paciente con hepatitis D, la progresión a cirrosis es lo más importante, o la característica más importante. No sabe IgM que en la hepatitis A, igual que en la hepatitis C. Ya hemos hablado de infección, de coinfección y de superinfección. Hepatitis E, este también es muy fácil de recordar, ¿no? ¿Cuáles son los que se transmiten por vía fecal oral? Las dos vocales, la A y la E, y las parenterales son la B, la C y la D. Como es una transmisión fecal oral, ¿cronifica o no cronifica? No cronifican las fecales orales, ¿no? No cronifican en sí, entonces tiene buen pronóstico. La distribución del mundo es realmente muy pobre, ¿no? Se ha visto más casos descritos en México, en la parte de la África subsahariana y en Asia, donde todas las enfermedades virales son recontra frecuentes en sí, ¿no? Pero tiene un dato importante. Si bien es cierto que se puede contaminar nuevamente fecal oral en los asientos, en todos estos lugares, tiene un detalle de mortalidad bastante más importante en gestante. Si contagian una hepatitis E a una embarazada, la mortalidad es bastante más alta. Llega a ser una mortalidad hasta del 15%. Entonces, a tomar en consideración ese detalle. Obviamente es más grave que una hepatitis A. Si bien la sintomatología clínica es semejante, el pronóstico es un poco más grave, incluso la mortalidad llega al 3% en algunos de los casos.
Esos son los datos importantes. Pero obviamente no implica secuelas. ¿A puede dar cirrosis, doctora? ¿La hepatitis A da cirrosis? Nunca, ¿no es cierto? Si tiene hepatitis A, nunca va a tener cirrosis, ninguna secuela. Diagnóstico igual que en los otros casos. IgM para infección aguda, IgG para infección pasada. Eso es todo. Se dan cuenta que es muy fácil eso, ¿no? Olvidar, ¿saben? La mortalidad en la población, de repente 2-3%, y la mortalidad en gestaciones promedio, el 15%. Este es un resumen de todo lo que les he mostrado. Los tiempos de gestación, por si acaso quieren detalles un poquito más saltantes. Doctores, esto es lo que me interesa que aprendan a ver. Creo que tienen las respuestas en sus diapositivas, en sus separados, pero aprendan a analizar las tres siguientes diapositivas. En su análisis laboratorio, siguiente. Antígeno de superficie negativo. Un anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. IgM es negativo y el antígeno es negativo. Analicen el caso. Lo que tiene positivo es un anticuerpo y lo que tiene negativo es su antígeno de superficie. Entonces, no hay infección aguda, no hay infección crónica. Olvídense de una infección realmente en ese paciente. Lo único que tiene positivo es un anticuerpo. Entonces, la probabilidad de que sea una vacuna es alta, porque recuerden que el anticuerpo es lo principal que se tiene en la vacuna, el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Mostremos si realmente es cierto eso. El IgM es negativo. ¿Qué es el IgM? Que hay infección aguda. Entonces, no hay infección aguda. ¿Explicación? No hay explicación. Entonces, este paciente es un paciente que lo han vacunado previamente. Muy fácil, para que vean eso. Ese mismo paciente le encuentra algo diferente. En este caso le encuentran antígeno de superficie positivo. ¿Agudo o es crónico? Empezar, si les digo solamente eso. Falso, doctores. Ustedes no me pueden decir si es agudo o es crónico con solo un antígeno de superficie. Así que si ustedes reciben, por favor, a un paciente en su consultorio o donde estén, trayéndoles un examen de un antígeno de superficie positivo, ustedes no le digan, pues, ¿es agudo o es crónico? ¿Por qué? Porque ustedes no saben el tiempo que está presente ese antígeno de superficie. ¿Qué se debe hacer usualmente? Pedir toda la batería principalmente, y para demostrar cronicidad tienen que hacer un control del antígeno de superficie 6 meses después. Si se negativiza, fue una infección aguda. Si no se negativiza, es una infección crónica en sí. Entonces, con solo esto, con solo el antígeno de superficie, no pueden decir si es aguda o crónica. Acá lo que tienen que decir es que el virus está presente en ese momento. El anticuerpo obviamente va a estar negativo. El anticuerpo tiene que estar negativo. Pero tiene el IgM positivo. ¿Ok? ¿Qué significa IgM positivo? Infección aguda, ¿de acuerdo? Entonces es una infección aguda junto con la presencia de un antígeno de superficie positivo. Comprobemos algo más. Tiene replicación y tiene replicación positiva. Entonces es una infección aguda por hepatitis. Muy sencillo, ¿no es cierto? Una infección aguda por hepatitis. Y un caso más, de repente un poco más diferente. El mismo paciente, pero tiene antígeno de superficie negativo. Tiene un anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. Ustedes podrán suponer que es una vacunación, ¿no? Muy probable, porque ya les puse un ejemplo así. Pero esto, tengo el core positivo. ¿Qué significará entonces? Que ha habido un contacto con el virus anteriormente, que no es la vacuna, pero que como es IgG, necesariamente ha sido una infección pasada. Su IgM estará negativo, aparecerá positivo, quiere decir que fue una infección pasada. Prueba con esto, porque el antígeno E está negativo, no hay replicación. Entonces eso significa que es una infección curada, es una hepatitis B curada. ¿Se dan cuenta? Eso es hepatitis B, eso es lo fácil que tiene hepatitis B. No hay más. Con eso ya pueden resolver lo que quieran en sus exámenes. Unas preguntitas, a ver. Una de las siguientes pruebas de laboratorio es un indicador pronóstico que empieza en los pacientes con hepatitis viral aguda. ¿Cuál es? Doctor, ¿cuál es? El tiempo de protrombina, ¿no es cierto? Podría ser. Ok, es cierto, el tiempo de protrombina. ¿Por qué motivo? ¿A qué se define insuficiencia hepática aguda, doctora? O una falla hepática aguda. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Definido por qué? No. Les he dicho en la clase anterior que tengo un solo dato grande de insuficiencia hepática aguda. ¿Cuál era? La definición. ¿Está definido por qué, doctor?
¿Por qué era? No sé qué están haciendo. Es la última clase. Si ya no recuerdan nada de la clase anterior, me siento pésimo. Por favor, les he dicho que retengan un solo dato. Solo les he pedido un dato nada más ese día. En su aguda recuerden que 1 es encefalopatía hepática con un trastorno de coagulación del paciente. ¿Por qué es importante? Incluso después les he puesto el ejemplo. Tienen un niño con hepatitis A. Ese niño con hepatitis A usualmente puede evolucionar normalmente como asintomático y se va a curar espontáneamente. Pero si este bebé de un momento a otro empieza a hacer hematomas y está encefalopático, les he dicho que ese niño puede estar haciendo una falla hepática aguda o una insuficiencia hepática aguda. Esos dos datos retengan. Eso es importante acá. ¿Cómo se define el trastorno de coagulación en un paciente con hepatitis? Básicamente con la prolongación del tiempo de combina. Precisamente porque eso puede ser producto de una falla hepática. Entonces, por favor, lean, retengan lo que les estoy mencionando. Okay. Tienen una mujer de 27 años que ingresa con un cuadro de ictericia de aparición reciente. Ictericia. Asociado a sensación de alergia térmica, malestar general, por lo que fue medicada con paracetamol a una dosis total de 1 gramo. Dosis de 1 gramo de paracetamol. Se le solicita un perfil hepático y se ve las transaminasas elevadas, la fosfatasa elevada, la bilirrubina en 3 elevada, a predominio directo. Tiene un antígeno de superficie negativo, una hepatitis C, obviamente IgM negativo y un IgG para hepatitis A negativo. Doctores, ¿cuál es el diagnóstico en este paciente? ¿Puede ser coledocolitiasis? ¿Por qué? ¿Por qué, doctora Noli? ¿Por qué no puede ser coledocolitiasis? ¿Por qué? No hay alteración de qué? De la vía biliar, pero yo no mencioné en ningún momento vía biliar acá. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo diagnostican una coledocolitiasis para empezar clínicamente? Clínicamente, así es. No hay el dato del dolor. ¿Puede haber dolor en la hepatitis? Sí, también puede haber dolor abdominal, pero no hay un dato claro o marcado de acá. Doctores, es necesario de que ustedes sepan que para hacer diagnóstico de coledocolitiasis se tienen que mencionarles la palabra dolor necesariamente. Y obviamente tienen que tener el detalle de la vía biliar dilatada en algún momento. Entonces la probabilidad de que sea una coledocolitiasis baja para este paciente. ¿Es una hepatitis medicamentosa? ¿Por qué no, doctor? ¿Por qué no hepatitis por el paracetamol? Así es, 4 gramos día, exacto. La dosis no es tóxica, no es una dosis de 1 gramo por día. La dosis tóxica usualmente es 7.5 gramos por día o en pacientes cirróticos 4 gramos por día. Es correcto, entonces no es una hepatitis medicamentosa. ¿Es una esteatohepatitis no alcohólica? ¿Un NASH? ¿Una hígado graso ya para vulgarmente hablando? Así, tendría que tener antecedente de obesidad, tendrían que dar el dato de dislipidemia. Es más un dato histopatológico este. ¿Es una hepatitis por virus A? ¿Sí? ¿Es una hepatitis por virus, por lo que solicitarían un IgM para hepatitis A? Es una probabilidad, ¿no es cierto? Ahora, tengan el dato de que hepatitis B no es, hepatitis C no es. El IgG no te da ningún detalle. El IgG lo único que dice es negativo, que es infección anterior. Tienes que solicitarle un IgM para decir que es una hepatitis A. ¿Esto es compatible con una hepatitis A? Es compatible, ahí puede haber molestias, transaminasas elevadas, se puede llevar la fosfatasa en pacientes que tienen hepatitis A, se puede llevar. ¿Puede haber bilirrubina elevada? Claro, les he dicho que es una probabilidad de que pueda haber ictericia, puede haber entonces hepatitis A. Colitiasis no es, ¿no es cierto? Entonces la respuesta acá es probable que una hepatitis A, pero tienen que solicitar una IgM previamente, ¿de acuerdo? Una IgM previamente. Ok, ya, con esto sí ya puedo perdonarlo, antes de que empiece a cruzarme. 30 años, forma brusca, tiene TGP superiores a 2000. Tiene el IgM para hepatitis A negativo, tiene el antígeno de superficie negativo, pero tiene el IgM positivo, el antígeno positivo. No, perdón, el antígeno core negativo, pero el IgM positivo, claro, y tiene un virus C negativo. Lo que tiene positivo es el core IgM. Tengan claro eso, el core IgM está positivo, pero tiene el antígeno de superficie negativo. ¿Qué es? ¿Qué asume que puede hacer? Aguda, ¿por qué?
por IgM, ¿no es cierto? Es correcto, pero hay un dato que a ustedes de repente les va a quedar ¿por qué no está el antígeno de superficie positivo? ¿No es cierto? Para decir tu agudo es realmente antígeno de superficie positivo con IgM positivo. Agudo, ¿cierto? El dato importante es, muchas veces les llegan a tomar en lo que llamamos periodo de ventana. Es decir, es probable que esto haya tomado en el 6º mes, donde el antígeno de superficie sea negativo. No tienen el antígeno de superficie. Entonces, pasado el 6º mes, puede ser que el IgM ya sea positivo, ¿no? Pero el antígeno de superficie ya sea negativizado. Ese es el único caso en el que puede haber una disyuntiva, cuando haya un ventana pequeño. Por eso les pongo este caso, porque puede ser alguno de los detalles. ¿Ustedes cómo llegan al diagnóstico? Fundamentalmente por este IgM. Tienen que llegar por eso. De hecho, que IgM positivo es infección aguda en ese momento. Entonces, así deben de catalogarlo como una infección aguda por hepatitis B. ¿Ya? Este es el, digamos, los casos más difíciles que se pueden encontrar así. Ok, en hepatitis B crónica, esta parte lo voy a pasarlo bastante rápido, solo necesitan saber algunos detalles importantes de hepatitis B. Se mencionó en un momento, creo a otras personas, que existen congresos enteros de tratamiento de hepatitis B, con esquemas diferentes de tratamiento de hepatitis B, así que ustedes no tienen por qué saber todos los esquemas ni las formas de tratamiento, solo lo puntual y lo más importante acá. Ya saben cuáles son las enfermedades, los estudios, en la Amazonía, que usualmente son con mayor tendencia a hepatitis B crónica.